Hola chicos, bueno, vamos a hacer un pequeño videito donde vamos a tratar de explicar los distintos cuestionarios de esta primera unidad para, bueno, hacer un cierre. Primero vamos a hablar un poquito de este autor Bauman, eh, que trae estos conceptos sobre, bueno, un poco qué es la sociología y cómo él la va a definir a partir de distinguirla de otras ciencias y cómo la define a esta ciencia como un conocimiento científico y la distingue del sentido común en un segundo momento. Bueno, en principio, la primera pregunta nos dice por qué Bauman rechaza dos maneras o cuáles son estas dos maneras que Bauman rechaza para distinguir a la sociología de otras ciencias. Bien, ahí ustedes tienen una manera que él va a rechazar, que es la de considerar que la realidad eh, está dividida en, por estas distintas ciencias, ¿sí? Como, fíjense que en un momento dice, es como si pasáramos de vivir en la economía cuando estamos comprando algo a vivir en la psicología cuando pensamos en otra persona o pasamos a amar o a enojarnos con otra persona y luego pasamos a la sociología cuando nos relacionamos con otras personas y cuando en realidad siempre somos la misma persona interactuando en diferentes esferas o diferentes ámbitos de la vida. Entonces él dice, lo que pasa en realidad es que los científicos cuando tienen que estudiar hacen una división de esta realidad que es una división que no es natural, que no está dada, sino que es una división ficticia, eh, pero que simplifica la manera que tienen los científicos para poder abordar esta realidad y estudiarla de una mejor manera. ¿Sí? Entonces rechaza la idea de que la realidad esté dividida y apoya la idea de que en realidad son los científicos los que hacen una división de esta realidad para poder abordarla. ¿Y cómo hacen esta división? Bueno, a través de lo que él va a definir que son estas perspectivas cognitivas. ¿Qué son las perspectivas cognitivas? Bueno, una serie de preguntas, de puntos de vista para poder pensar esta realidad y cada una de las ciencias tiene las suyas propias, así como este conjunto de proposiciones. Por otro lado, eh, la sociología, así como cada una de las ciencias, tiene una metodología de abordaje de sus objetos de estudio. Bueno, no está tampoco allí la diferencia entre las ciencias. ¿Por qué? Porque todas las ciencias buscan cierta rigurosidad en su método de abordaje de su objeto. Si construyen un objeto de estudio y buscan un abordaje que sea científico y riguroso en términos metodológicos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen que encontrar cuál es la definición que da Bauman de sociología y ya algo de esto en el foro está por ahí escrito y definido. ¿Mm? Bien, y fundamentalmente esto da pie para la segunda parte del texto de Bauman, donde él va a hacer toda una disquisición acerca de qué diferencia y por qué hay que establecer una diferencia entre sentido común y sociología. Y sobre todo, por qué es justamente con la sociología con lo que hay que establecer la diferencia y no con otras ciencias. Porque justamente ambas, sociología y sentido común, tienen una base en común y esta base que tienen en común es las experiencias de la vida cotidiana. Tanto el sentido común como la sociología
tienen como sustrato para su estudio, para su análisis, las experiencias de la vida cotidiana. Ahí claramente Bauman va a hacer una distinción y va a marcar 4 grandes diferencias entre unas y otras, entre sentido común y conocimiento científico. Entonces ahí ustedes tienen que marcar estas diferencias y prestar atención, porque esto es lo que va a mostrar y va a darles a ustedes la pauta de cuando se está hablando de uno, cuando se está hablando en un lenguaje, es decir, en el lenguaje científico propio del pensar sociológicamente, y cuando se está hablando en el lenguaje del sentido común. Y justamente, aunque usa conceptos parecidos, aunque usa más que conceptos, aunque usa los términos, los mismos términos, estos no son los conceptos de la sociología. El término es la palabra. El concepto es cómo definimos ese término. El sentido común es el que utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Pero la sociología lo define justamente de una manera científica, de una manera que hay un acuerdo con otros grupos de científicos para saber que estamos hablando de lo mismo. En tanto que en el sentido común uno dice una palabra y más o menos está de acuerdo con todo el mundo y más o menos todos creemos que nos entendemos. Aunque a veces, como a ustedes les habrá pasado, creemos que estamos diciendo más o menos lo mismo y a veces hay equívocos y no es tan así. Sí, suponíamos que estábamos diciendo más o menos lo mismo, pero no era tan así. Bueno, esa es la diferencia que hay y ese es el problema que hay muchas veces entre sociología y sentido común. La sociología tiene que ser precisa conceptualmente para que todos hablemos de la misma manera. El sentido común no, porque el sentido común justamente es un lenguaje de la vida cotidiana. No necesita ni precisión, no necesita exactitud, sino que se guía por las experiencias, por lo que sabemos de todos los días. Entonces ahí hay que hacer una lectura muy profunda de esos aspectos para comprender la diferencia entre uno y otro, porque justamente es lo que el autor quiere mostrarnos, que pensar sociológicamente es un paso más, ¿sí? Es un paso más en nuestros conocimientos y en nuestra posibilidad de vivir, ¿sí? Una vida, digamos, una vida con otra calidad cognitiva, con otra perspectiva cognitiva y con otra calidad cognitiva. Bien, hasta acá entonces llegamos con Bauman.